Antes de ver el cuerpo siente. El aire cambia. Se vuelve más delgado, más frío, más honesto. Cada respiración llega como una advertencia suave. Este no es un lugar ordinario. Estás a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y el planeta ha decidido poner a prueba todo lo que creías conocer sobre la existencia. El frío no viene del viento. El frío viene del suelo, de las rocas, del cielo que está demasiado cerca. Es una luz sin piedad que lo ilumina todo sin calentarlo. Las sombras son azules, las montañas blancas, y el horizonte parece estar en otro planeta, porque en cierta forma lo está. El Tíbet no es simplemente un lugar geográfico, es una anomalía en la superficie del planeta. Con una altitud promedio de 4.500 metros, rodeada por los picos más altos del mundo, aislada por cadenas montañosas que hacen frontera con el espacio habitable. Aquí, la atmósfera es distinta, el oxígeno es distinto, la experiencia de existir es distinta. Bienvenido a Planeta Remoto. Si buscas explorar nuestro planeta al límite, únete a nosotros en esta expedición suscribiéndote al canal. Hoy vamos a descender al corazón de la meseta tibetana, el techo del mundo, la cuna de los grandes ríos de Asia, el lugar donde la humanidad aprendió a sobrevivir, donde ninguna otra civilización lo habría intentado. Esto no es un recorrido turístico, es una exploración del planeta al límite de sus posibilidades, pero para entender por qué este lugar existe, primero hay que regresar en el tiempo, 45 millones de años. Todo comenzó con una colisión. Hace aproximadamente 45 millones de años, la placa tectónica india chocó contra la placa euroasiática en lo que los geólogos describen como una de las colisiones continentales más violentas y duraderas de la historia del planeta. Dos masas de tierra que se desplazaban a la velocidad de las uñas creciendo, centímetros por año, acumularon una energía tan monstruosa que el resultado fue literalmente planetario. La corteza terrestre no se dio hacia abajo, se dio hacia arriba. Y la colisión no ha terminado. La India sigue empujando contra Asia, el Himalaya sigue creciendo, y todo ese poder geológico tiene un destino. Todo ese hielo, toda esa nieve, toda esa elevación acaba convirtiéndose en algo que sostiene a casi la mitad de la humanidad. Hay un nombre para el Tíbet que pocos conocen en Occidente, pero que resuena con profundidad en Asia: el tercer polo. El primero es el Ártico, el segundo la Antártida y el tercero el Tíbet, porque sobre esta meseta existe la mayor concentración de glaciares fuera de los polos. Más de 46.000 glaciares cubren sus montañas. Un sistema de reservas de agua dulce congelada que no tiene equivalente en la zona templada del planeta. Cuando ese hielo se derrite, y se derrite constantemente, con las estaciones, con los años, con los siglos, el agua no se pierde, se convierte en ríos. Ríos que no son simples corrientes de agua, sino arterias de civilización. Desde el Tíbet nacen el Ganges y el Brahmaputra, que riegan la India y Bangladesh, el Mekong, que atraviesa Indochina, el Yangtze y el Amarillo, los dos ríos madre de China, el Irrawaddy de Birmania, el Indo que dio nombre a toda una civilización.
Casi 2.000 millones de personas dependen del agua que cae en forma de nieve sobre el Tíbet, se congela en sus glaciares y se derrite en sus ríos a lo largo del año. 2.000 millones, casi una cuarta parte de la humanidad. Y aquí la ciencia moderna lanza una advertencia que la atmósfera del Tíbet ya está pronunciando. Los glaciares tibetanos se están retirando. No en todos los puntos por igual, no con la misma velocidad, pero la tendencia es clara y verificable. El tercer polo se está derritiendo. En algunas regiones, los glaciares han perdido entre el 10 y el 15% de su masa en las últimas décadas. Son una pregunta que el siglo XXI tendrá que responder con urgencia. Pero antes de pensar en el futuro, hay un presente que experimentar. Porque el clima del Tíbet no espera, no perdona y no se parece a nada que hayas conocido. Un día en el Tíbet puede contener todos los climas del planeta. El sol sale despejado a las 7 de la mañana y la temperatura sube con una velocidad engañosa. A mediodía, la radiación solar a esta altitud es tan intensa que la piel lo percibe como un ardor metálico. La atmósfera delgada apenas filtra los rayos ultravioleta. La luz rebota en el suelo y en los glaciares desde todos los ángulos. Y sin embargo, a las 3 de la tarde una tormenta puede caer desde el oeste sin aviso, con nieve, granizo y vientos que superan los 100 kilómetros por hora. Extremos diarios que en zonas bajas serían extremos estacionales. Las temperaturas en verano pueden alcanzar los 20 grados al mediodía y caer a 10 bajo cero en la misma noche. En invierno, el Tíbet occidental puede registrar temperaturas de menos 40 grados centígrados con vientos que multiplican el frío percibido hasta límites que ningún equipo técnico recomienda enfrentar. Los monzones llegan al Tíbet oriental, donde el terreno se quiebra en cañones profundos y bosques misteriosos. Pero la mayor parte de la meseta central es semiárida. No es que no llueva, es que el frío evapora la humedad antes de que el suelo pueda absorberla. El Tíbet es a la vez un desierto y un depósito de agua, una contradicción hídrica que solo la física de la altitud puede explicar. Y aún así, la naturaleza encontró formas. El viento no erosiona solo, también transporta semillas. Las grietas en las rocas acumulan tierra. En los meses cálidos, el altiplano se cubre de una hierba corta y resistente que parece milagrosa. Flores amarillas, violetas, rojas, aparecen brevemente, como si el paisaje quisiera demostrar que la vida no pide permiso, solo oportunidad. Pero nada en este paisaje es tan extraordinario como lo que ocurrió cuando los seres humanos decidieron que este no sería simplemente un lugar de paso, sino su hogar. Cuando tú o yo llegamos al Tíbet, el cuerpo entra en pánico. A 4.500 metros, el aire contiene un 40% menos de oxígeno que al nivel del mar. Los pulmones trabajan el doble para extraer lo que el cuerpo necesita. El corazón acelera, la cabeza duele, puede aparecer náusea, confusión, fatiga profunda. El cuerpo tarda entre 1 y 3 semanas en comenzar a adaptarse parcialmente, produciendo más glóbulos rojos, modificando la química sanguínea. Y aún así, muchas personas jamás logran adaptarse completamente. Los tibetanos llevan aquí entre 50 y 60.000 años. No es metáfora, no es exageración. La ciencia genómica ha demostrado que las poblaciones que habitaron el altiplano desde hace decenas de miles de años desarrollaron adaptaciones biológicas
que ningún otro grupo humano posee en la misma magnitud. Los tibetanos, gracias a variaciones en el gene PAS1, mantienen niveles de hemoglobina similares a los de personas en altitudes bajas. Su cuerpo no acumula más glóbulos rojos. En cambio, los pulmones y los tejidos son más eficientes en absorber y utilizar el oxígeno disponible. Es una solución biológica sofisticada que tomó decenas de miles de años de evolución producir. Una parte de ese gen, según los genetistas, fue heredada de los denisovanos, una especie humana arcaica que habitó Asia hace cientos de miles de años y con quienes los antepasados de los tibetanos convivieron. El Tíbet es, entre otras cosas, un lugar donde la historia evolutiva de la humanidad está literalmente inscrita en los cuerpos de quienes lo habitan. Y lo que ese cuerpo adaptado construyó a lo largo de milenios es una de las culturas más completas y autosuficientes que el planeta ha producido. Los nómadas del altiplano conocen el terreno con una precisión que ningún GPS puede replicar. Saben cuándo llegará la nieve, saben dónde el suelo guarda humedad para las plantas en agosto, saben qué caminos desaparecen con el deshielo y cuáles permanecen todo el año. El yak no es solo un animal doméstico, es toda una economía. Su lana, su leche, su mantequilla, su carne, su cuero, su estiércol seco para el fuego. Cada parte del animal tiene un uso. En el Tíbet, el yak es lo que el búfalo fue para las grandes llanuras de América del Norte, la base material de una civilización completa. Pero los seres humanos del Tíbet no solo aprendieron a sobrevivir aquí, aprendieron algo mucho más difícil, a encontrar belleza en la severidad. Y esa búsqueda los llevó a construir algo que todavía, después de 1000 años, detiene el aliento. La vida en el altiplano tibetano es escasa y extraordinaria al mismo tiempo. No hay abundancia aquí. No hay junglas ni biodiversidad tropical, pero lo que existe ha alcanzado formas de adaptación que la biología todavía estudia con asombro. El leopardo de las nieves, Panthera uncia, es quizás el símbolo más perfecto de este equilibrio. Un felino construido para la invisibilidad en paisajes de roca y nieve, con patas anchas que funcionan como raquetas naturales sobre la nieve, con una cola extraordinariamente larga que le sirve de balancín al trepar peñascos verticales y como bufanda cuando duerme envuelto en el frío. Ver un leopardo de las nieves en libertad es tan poco probable que muchos naturalistas pasan décadas buscándolo sin éxito. No es tímido exactamente, es geológico. Se mueve con la paciencia de las montañas. Caza varales, los carneros azules del Himalaya, con una precisión que no admite el fracaso, porque en este altiplano cada caza fallida tiene un costo energético que el cuerpo no puede permitirse con facilidad. El águila de las estepas surca corrientes térmicas sobre el altiplano con una eficiencia que los ingenieros aeronáuticos modernos han estudiado. Los peces del lago Nam Tso, a más de 4.700 metros, son una de las pocas especies de peces de agua dulce que sobreviven en condiciones de oxigenación tan bajas. Cada especie que existe aquí es la respuesta correcta a una pregunta que el ambiente hizo y que tomó millones de años responder. Y en ese ambiente donde solo lo esencial sobrevive,
los seres humanos eligieron construir los templos más altos de la tierra, no para sobrevivir, para trascender. Hay una pregunta que este paisaje provoca inevitablemente. Cuando el cuerpo está al límite de su capacidad, cuando el aire es tan escaso que respirar se vuelve consciente, cuando el horizonte tiene 1000 kilómetros de montañas y el cielo está más cerca que cualquier ciudad, ¿qué queda de lo ordinario? ¿Qué queda de lo mundano? Los tibetanos respondieron a esa pregunta con siglos de práctica y arquitectura. El budismo llegó al Tíbet en el siglo VII de nuestra era, traído desde India durante el reinado del rey Songtsen Gampo. Encontró un terreno fértil, una cultura que ya estaba profundamente conectada con los ritmos naturales, con la contemplación, con la muerte como parte del ciclo. El resultado no fue una sustitución, fue una síntesis. El monasterio tibetano no es solo un lugar de culto. Es una universidad, un hospital, un centro de preservación cultural, un observatorio de la experiencia interior. En su forma arquitectónica más reconocible, se pega a la roca como si hubiera crecido allí, indistinguible a veces del peñasco que lo sostiene. Los colores, blanco, rojo, ocre, dorado, son también los colores del paisaje. El Potala, en Lhasa, construido a más de 3.600 metros, es quizás el edificio sagrado más impresionante que la humanidad ha producido en términos de integración con el entorno natural. 13 pisos, más de 1000 habitaciones, una biblioteca con textos que datan del siglo VIII, una ciudad dentro de un palacio, dentro de una montaña artificial construida por manos humanas. Pero el verdadero corazón de la espiritualidad tibetana no está en los edificios, está en la práctica. La meditación en el Tíbet no es una actividad de descanso ni una técnica de manejo del estrés. Es una exploración sistemática y rigurosa de la naturaleza de la conciencia. Los grandes maestros del Tíbet, los lamas, dedicaban décadas a explorar estados de conciencia que la neurociencia moderna apenas está comenzando a describir. Estudios con meditadores tibetanos experimentados han mostrado patrones de actividad cerebral durante la meditación profunda que no se observan en otros estados. Ondas gamma de alta amplitud, sincronización entre regiones del cerebro normalmente desconectadas, una cohesión neuronal que los investigadores describen con palabras que se parecen sospechosamente a lo que los maestros tibetanos llevan siglos afirmando, que la mente puede ser entrenada para percibir de maneras que el pensamiento ordinario no contempla. Y sin embargo, hay fenómenos en el Tíbet que incluso la ciencia más avanzada mira con una mezcla de fascinación y desconcierto. Cosas que el altiplano hace y que ninguna otra región del planeta repite de la misma manera. El Tíbet alberga algunos de los lagos de alta altitud más enigmáticos del planeta. Namtso, a 4.700 metros, es uno de los lagos salados más altos del mundo. Sus aguas cambian de color según la hora del día. Turquesas al amanecer, azul profundo al mediodía, casi negras en las tormentas. El reflejo de las montañas nevadas en su superficie crea una simetría que parece editada, irreal. No hay ciudades en sus orillas.
no hay ruido. Solo el agua, el viento y la geometría perfecta del paisaje. Más al sur, el gran cañón del Yarlung Tsangpo, el río que después se convierte en Brahmaputra, es el cañón más profundo del planeta. Con 5.300 metros de profundidad en sus puntos más extremos, supera en escala al Gran Cañón del Colorado. En su interior, el río cae en cascadas que no han sido completamente cartografiadas. Existe una sección del cañón, conocida por los exploradores como la Gran Curva, donde el río gira 90 grados y la vegetación cambia de alpina a subtropical en cuestión de kilómetros. Es como si el planeta hubiera comprimido 3 zonas climáticas diferentes en un solo corte de roca. A altitudes extremas en el Tíbet occidental, los viajeros y los pilotos han descrito con consistencia un fenómeno óptico conocido como gloria tibetana. Halos de luz circular alrededor de las sombras proyectadas por el sol sobre las nubes bajas, un fenómeno que la física explica a través de la difracción de la luz en las gotitas de agua supercooled. Pero la escala y frecuencia con que ocurre aquí, en combinación con la transparencia atmosférica de la altitud, crea espectáculos visuales que las fotografías rara vez capturan con fidelidad. Porque estas montañas, estas rocas que hoy sostienen el cielo, estaban en el fondo del océano de Tetis hace 200 millones de años. El Tíbet es, literalmente, el fondo del mar más antiguo elevado hasta convertirse en el techo del mundo. Y ese pasado geológico, ese presente climático, esa biología extraordinaria, todo ha llegado al radar de la ciencia más avanzada del siglo XXI, con consecuencias que van mucho más allá del Tíbet. En las últimas décadas, el Tíbet se ha convertido en uno de los laboratorios naturales más importantes del planeta. Las estaciones meteorológicas en el altiplano miden variables que no existen en ningún otro lugar: la interacción entre el calor de superficie y la estratosfera a altitudes que normalmente solo estudian los globos meteorológicos. El calentamiento del suelo tibetano, que está ocurriendo a una velocidad aproximadamente el doble de la media global, genera una bomba de calor que altera los patrones del monzón indio y del jet stream polar, con consecuencias que los climatólogos están comenzando a modelar con mayor precisión. Los núcleos de hielo extraídos de los glaciares tibetanos son crónicas del clima planetario. Cada capa de hielo es un año. Cada burbuja atrapada en el hielo es una muestra del aire que respiró el planeta en ese momento. Yendo hacia atrás miles de años, los investigadores pueden leer las fluctuaciones de temperatura, los eventos volcánicos, los ciclos solares y comparar ese pasado con el presente para entender la velocidad y la dirección del cambio actual. Han dedicado décadas a escalar glaciares tibetanos a más de 6.000 metros para extraer estos núcleos antes de que se derritan. Lo que encontraron confirmó lo que los modelos climáticos sugerían. El calentamiento reciente no tiene precedente en al menos 2.000 años de registro en el hielo tibetano. Pero la ciencia del Tíbet no es solo climática. El Tíbet, que durante siglos fue casi inaccesible, se está convirtiendo paradójicamente en uno de los lugares más estudiados del planeta. No porque el mundo haya llegado hasta allí, sino porque el Tíbet, a través de su clima, sus ríos, su genética y su atmósfera, siempre estuvo llegando hasta nosotros. Y es quizás eso lo más extraordinario de este lugar. No que sea extremo, sino que siendo extremo,
no es ajeno. El Tíbet siempre fue parte de nosotros. Hay un momento, al atardecer, en que el altiplano tibetano parece detenerse. El viento amaina, las nubes se quedan quietas y la luz, esa luz naranja e imposible que solo existe a esta altitud, tiñe las montañas de colores que ninguna pantalla reproduce con fidelidad. En ese instante, el cuerpo olvida que le falta oxígeno, deja de medir el frío, solo percibe la escala. El Tíbet lleva 45 millones de años construyéndose. Fue el fondo del mar y se convirtió en el techo del mundo. Creó los ríos que dan vida a casi la mitad de la humanidad. Albergó una cultura que eligió llamar hogar al lugar más extremo de la tierra, y que lo hizo con una elegancia que todavía, después de milenios, resulta difícil de explicar. No somos ajenos a este lugar. El agua que bebiste hoy puede tener moléculas que pasaron por un glaciar tibetano. El monzón que riega los campos que producen el arroz de tu mesa fue diseñado en parte por la geometría de esta meseta. La circulación del jet stream que define el clima del hemisferio norte tiene en el Tíbet uno de sus ejes invisibles. El Tíbet nos recuerda algo que las ciudades tienden a ocultar, que somos organismos viviendo en un planeta vivo, que los glaciares no son decorado, que el oxígeno, el agua y la temperatura no son el fondo de nuestra existencia, sino las condiciones reales de ella. Los tibetanos lo comprendieron hace 50.000 años. Y construyeron con esa comprensión una cultura donde la impermanencia no es una tragedia, sino un principio, donde la montaña no es un obstáculo, sino un maestro, donde el silencio no es ausencia, sino densidad. Cada expedición en Planeta Remoto busca ese momento, cuando el lugar deja de ser un destino y se convierte en una perspectiva. El Tíbet no da respuestas, da escala. Y la escala, si sabes mirarla, transforma las preguntas. Ahora queremos saber algo. ¿Desde qué parte del planeta estás viendo esta expedición? Escríbelo en los comentarios. Cada punto del mapa es parte de esta exploración.